La fría brisa de otoño acariciaba mi rostro mientras dejaba atrás la ciudad que había conocido toda mi vida. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis pies se mezclaba con los recuerdos de un pasado que me perseguía. Recuerdos que preferiría haber dejado enterrados. Mi vieja camioneta crujía bajo el peso de lo poco que me quedaba. Una caja con algunos recuerdos. Una bolsa con ropa. Y la soledad que parecía abrazarme más fuerte que nunca. Decidir irme no había sido fácil. Las cicatrices de la traición y el abandono que había sufrido no eran algo que pudiera olvidar fácilmente. Pero ya no tenía otra opción. ¿Qué más podía hacer sino huir? ¿Cómo podría seguir adelante en un lugar que ya no era mío? ¿Rodeado de rostros que me miraban como si fuera un extraño? Lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. La mentira de mi esposa había quedado al descubierto. Y con ella, la verdad sobre lo que me había hecho creer por años. Un niño, al que amaba como propio. No era mío. Me lo había ocultado durante tanto tiempo. Manipulando mis emociones y jugando con mi vida. El dolor. Ese dolor insoportable de ver cómo alguien que creías tu compañero te había traicionado de la manera más vil. Me desgarraba el alma. El vacío que sentía era tan grande que no sabía si alguna vez podría llenarlo. El viaje hacia lo desconocido fue largo y solitario. Cada kilómetro que recorría, dejaba atrás más y más recuerdos de un pasado que, aunque ya no era mío, se aferraba a mí como si fuera un peso invisible. La carretera parecía interminable. Pero mi deseo de escapar era aún más fuerte que mi miedo al futuro. No sabía lo que me esperaba. Ni si alguna vez encontraría un lugar al que pudiera llamar hogar de nuevo. Pero al menos no estaría rodeado de las mentiras que me habían atormentado durante tantos años. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo que parecía sacado de un cuento. Sus calles estrechas, las casas de madera desvencijadas por el paso del tiempo, y la gente que caminaba lentamente, como si el tiempo aquí fuera diferente. Me dieron una sensación extraña de paz. Quizá era lo que necesitaba. Un lugar donde pudiera borrar mi pasado y comenzar de nuevo. No buscaba el perdón, ni la redención. Solo un espacio donde pudiera reconstruir mi vida lejos de las sombras que me acosaban. Me dirigí a un pequeño bar del pueblo. Un refugio modesto pero cálido. Donde la gente parecía conocer su lugar en el mundo. No me importaba lo que pensaran de mí. No me importaba nada, excepto encontrar algo de consuelo en ese rincón solitario que, aunque pequeño, me daba la sensación de que podía ser el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente, paseando por las calles del pueblo, encontré un taller mecánico y una gasolinera en venta. Ambos estaban deteriorados, cubiertos de polvo y abandono, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Para muchos, estos negocios no serían más que una carga. Pero para mí, representaban una oportunidad. No tenía mucho, pero tenía algo que los demás no tenían. La necesidad de empezar de nuevo. Sin pensarlo dos veces, hice una oferta baja, y para mi sorpresa, fue aceptada rápidamente. Era como si el destino hubiera preparado ese lugar para mí. Un refugio donde podría dejar atrás las huellas de mi antigua vida. Los primeros días fueron difíciles. Los trabajos de renovación fueron largos y agotadores, pero cada ladrillo que colocaba, cada esquina que limpiaba, me daba la sensación de que estaba reconstruyendo no solo el taller y la gasolinera, sino también mi alma. La gente del pueblo comenzó a notar mi presencia. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Pero poco a poco fui ganándome su respeto. No con palabras, sino con acciones. Abrí una tienda de conveniencia frente a la gasolinera, ofreciendo lo que la gente necesitaba. Productos básicos, alimentos,
Y algo de compañía. El pueblo estaba acostumbrado a la rutina. Y mi tienda se convirtió en una parte vital de ella. El negocio prosperó lentamente. Las mañanas eran tranquilas. Pero las noches, especialmente los fines de semana, eran animadas. La gente venía después de su jornada de trabajo a comprar, a charlar, a relajarse. El bar del pueblo, que había sido mi refugio, se convirtió también en un lugar donde la gente se reunía a compartir historias, a olvidarse por un momento de las penas que cargaban. A pesar de todo lo que había perdido, de todo lo que había sufrido, había algo en ese pequeño pueblo que me daba la sensación de que, tal vez, el futuro podría ser diferente. Fue entonces cuando la vi. Ella entró en el bar, con una mirada que rápidamente me recorrió de pies a cabeza. Era la hermana gemela de mi exesposa. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía creer lo que veía. La última persona que quería encontrar en este pueblo. Y aquí estaba, frente a mí, su presencia, que en un principio pensé que no me afectaría. Se convirtió en un golpe más a la ya desgarrada imagen que tenía de mi vida. Era como si la traición de mi esposa, que había creído enterrada, resurgiera en la forma de esa mujer. Se acercó al mostrador, y en un momento de desconcierto, me reconoció. No tenía palabras para describir lo que sentí. El dolor, la ira, la frustración, todo se mezcló en mi pecho. Ella no había venido a pedir perdón. No había venido a explicarme nada. Solo había venido a recordarme lo que había perdido. A mostrarme que, a pesar de todo lo que había hecho para escapar, el pasado siempre encuentra una manera de alcanzarnos. Me quedé allí, en silencio, mirando cómo se iba con su hijo. El niño que había creído mío, pero que no lo era. ¿Por qué venían ahora? ¿Qué querían de mí? ¿Acaso pensaban que podía perdonarles todo lo que me habían hecho? La respuesta era clara, pero el dolor seguía siendo el mismo. Y en ese momento, entendí algo fundamental. Huir no siempre es la solución. El pasado, como una sombra, siempre te sigue, y el único modo de superarlo es enfrentarlo. El siguiente encuentro fue aún más revelador. El camarero, Tom, que había sido testigo de nuestra breve interacción, se acercó a mí después de un rato. Te buscaban, me dijo. Dicen que una mujer llamada Hila está muriendo de cáncer y quiere hacer las paces antes de irse. La noticia me golpeó como un martillo. ¿Hila? ¿La mujer que había destruido mi vida? ¿La que había manipulado mi corazón y mi mente durante tantos años? ¿Ahora quería mi perdón? ¿Por qué? Me senté allí, pensando en todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido y en todo lo que había hecho para alejarme de todo eso. Y mientras las luces del bar parpadeaban suavemente en la oscuridad de la noche, me di cuenta de que, a pesar de todo, aún había una parte de mí que no podía dejar ir. Una parte que todavía estaba atada a ese pasado, a esas mentiras, a esa traición. Y entonces, me levanté, no sabía lo que me esperaba. Pero estaba listo para enfrentar lo que fuera. Si no podía huir del pasado, al menos podía decidir cómo enfrentarlo. Y así, con el viento frío de otoño acariciando mi rostro, me dirigí hacia el futuro, sabiendo que la lucha que me esperaba sería aún más difícil de lo que había imaginado. Pero esta vez, no estaba solo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, tal vez, podría encontrar la paz. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la entrada del bar. El lugar donde todo había comenzado. Donde el peso de la traición me había alcanzado una vez más. El aire de la tarde se sentía pesado. Como si el universo mismo estuviera esperando a que tomara una decisión. El viento acariciaba mi rostro con una frialdad que hacía eco en mi alma. Me sentía más perdido que nunca. Atrapado en una red de recuerdos. Mentiras y traiciones que no podía escapar.
Pero algo dentro de mí me empujaba a avanzar, a enfrentar lo que había estado evitando. La puerta del bar se abrió con un sonido que resonó en mi mente como un presagio. Y allí estaba ella, Hila, la hermana gemela de mi exesposa. No la había visto en años. Pero sus ojos, esos mismos ojos que tantas veces habían mentido, no me eran ajenos. Se acercó lentamente, su presencia tan fría como siempre, pero con una ligera incertidumbre en sus movimientos. Su rostro mostraba signos de envejecimiento, pero sus gestos seguían siendo los mismos, calculadores, manipuladores, como si estuviera jugando una partida en la que yo era solo una pieza más. Art, dijo su voz, baja, casi como un susurro, pero con una fuerza que atravesaba el espacio entre nosotros. No era la primera vez que pronunciaba mi nombre, pero en este momento sonaba diferente. Ya no era un nombre querido o deseado, sino una carga, un recordatorio de todo lo que había sucedido. Tengo algo que decirte, continuó, y sus palabras flotaban en el aire con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La miré, mi respiración entrecortada, sintiendo cómo el peso de los recuerdos se abalanzaba sobre mí. Cada uno de esos momentos de mi vida con ella, con su hermana, todo lo que había creído y lo que me habían robado. Y ahora, aquí estaba, de nuevo frente a mí, como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieres ahora?, le pregunté con voz firme, aunque por dentro estaba destrozado, enfrentando de nuevo todo lo que había intentado dejar atrás. Hila tomó una respiración profunda, mirando al suelo antes de levantar la cabeza y encontrarse con mis ojos. Sé que me odias, dijo, y en su voz había una sinceridad que no esperaba. Pero necesitas saber algo, algo que cambiará todo lo que pensabas sobre tu vida. Sobre tu hijo. Las palabras resonaron en mi mente, como si fueran un eco. Una verdad que finalmente iba a salir a la luz. Mi corazón dio un vuelco. El hijo que había amado. Al que había cuidado como si fuera mío. Ese niño que me había dado razones para seguir adelante. ¿Era realmente mío? ¿O todo había sido una mentira? Una farsa creada por ella. Por su hermana. ¿Para seguir manipulándome? ¿Qué estás diciendo? Mi voz temblaba. Pero no pude evitarlo. El dolor, la rabia, la confusión se mezclaban dentro de mí. Si lo que ella decía era cierto, todo mi mundo, todo lo que creía ser, se desmoronaría en un instante. Hila me miró directamente, sus ojos vacíos pero llenos de algo que no podía identificar. El niño, comenzó, no es tuyo, nunca lo fue. Mis piernas temblaron. Fue como si el suelo se abriera debajo de mí. Mi respiración se detuvo por un momento. Y todo a mi alrededor se desvaneció. Solo la voz de Hila llenaba el espacio. Es hijo de mi hermana. De Tammy. Ella te lo ocultó durante años. Lo criaste, lo amaste. Pero no es tuyo. El aire se volvió espeso. Y por un momento, todo se detuvo. Sentí que me ahogaba, que todo mi ser se comprimía bajo el peso de la verdad que ahora se desmoronaba frente a mí. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que me manipularan de tal forma? Que me robaran lo que más amaba. Mi dignidad, mi vida, mi familia. ¿Cómo pude haber sido tan ingenuo? ¿Tan confiado? ¿Por qué me dices esto ahora? Fue lo único que pude decir. Mi voz rota, como si cada palabra fuera un esfuerzo titánico. ¿Por qué me arrastras de nuevo a este infierno? Hila dio un paso atrás, mirando alrededor como si se asegurara de que nadie más nos estuviera observando. Porque te necesitamos, Art. Tammy está enferma, y no tiene mucho tiempo. Necesita hacer las paces. Con todos. Contigo, dijo, y su voz se quebró ligeramente al final. Ella nunca quiso que te enteraras. Pero ahora, las cosas han cambiado. El silencio se instaló entre nosotros.
La confusión y el dolor se mezclaban con una sensación extraña de desespero. ¿Qué quería ella de mí ahora? ¿Qué podía hacer yo, un hombre roto, al que le habían arrebatado tanto, ante una mujer que, aunque ahora parecía vulnerable, había sido parte de la maquinaria que destruyó mi vida? No quiero nada de ti. Hila, respondí finalmente, con una fuerza que no sabía que aún tenía. Nada, no me importa lo que tengas que decir. No me importa lo que le pase a Tammy. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Hila me miró, y por un momento, vi en sus ojos una mezcla de tristeza y algo más. No sabes lo que te estás perdiendo. Art, dijo con una calma inquietante. No sabes lo que está en juego. Pero si alguna vez quieres saber la verdad, ven a ver a Tammy. Ella te lo dirá todo. Todo lo que te ocultó. Todo lo que te hizo sufrir. Es tu decisión. Me giré sin decir una palabra más. Ya no sabía si lo que había dicho Hila era cierto o solo otro intento de manipulación. Pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Algo en mi interior, una vocecita, me susurraba que la verdad aún no había sido revelada por completo. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Sino enfrentar todo esto de frente? Caminar por las calles del pueblo se sintió diferente esa tarde. Cada paso que daba me acercaba más a la revelación que había estado evitando. Al llegar a la vieja casa donde Tammy vivía, sentí una pesadez en el aire. Era como si todo el pueblo estuviera observando, esperando que tomara una decisión. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, el olor a moho y polvo me recibió, como si la casa misma estuviera esperando a ser despojada de sus secretos. Tammy estaba allí, sentada en una silla, su rostro demacrado por la enfermedad. No me reconoció de inmediato. Pero cuando vio quién era, sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido arrepentimiento. Lo siento, Art, murmuró, y por primera vez en muchos años. Me pareció sincera. Lo siento mucho. No quería que todo esto terminara así. Nunca quise que sufrieras. Mi corazón se rompió aún más al escuchar sus palabras. Había estado esperando odio, rencor, pero no, lo que sentía por ella era solo dolor. Dolor por lo que había perdido, por lo que nunca podría recuperar. Y mientras me sentaba frente a ella, supe que ya no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar todo lo que había sucedido. Tenía que saber la verdad, por mi bien y por el de mis hijos. Entonces, dime, dije con voz rasposa, dime todo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste durante todo este tiempo? Tammy cerró los ojos, como si se estuviera preparando para una confesión que no podía evitar. Porque te amaba, Art, dijo finalmente, y sus palabras me golpearon como un martillo. Te amaba más que a nada en este mundo. Pero tenía miedo de que no me aceptaras si sabías la verdad. Tenía miedo de perderte. Y al final, eso es lo que pasó. Perdí todo. La verdad salió a la luz. Pero no era lo que esperaba. La rabia que sentía no era hacia ella, sino hacia mí mismo, por haber creído en las mentiras durante tanto tiempo. Y mientras Tammy y yo nos enfrentábamos a la verdad, supe que la verdadera batalla no había terminado. El perdón, si alguna vez llegaba, tendría que ser algo que encontraría dentro de mí mismo. El silencio que llenaba la habitación era abrumador. Solo se escuchaba el sonido de nuestras respiraciones, como si cada uno de nosotros estuviera enfrentando un monstruo interno al que aún no podíamos nombrar. Tammy, con los ojos fijos en mí, parecía esperar algo. Pero yo no sabía qué decir. Mis emociones estaban a flor de piel, luchando entre la rabia, el dolor, y una especie de compasión que no entendía de dónde venía. La verdad que ella me había revelado me había dejado desbordado. Pero más allá de eso, había algo más profundo, algo que me pedía enfrentar mis propios miedos. Lo hiciste todo por miedo, ¿verdad? Dije finalmente.
La voz temblorosa. Miedo de perderme. Miedo de que nunca te aceptara. No podía creer que las palabras salieran de mi boca. Había sido traicionado de tantas maneras que me sentía como si mi corazón ya no pudiera soportar más. Pero, al mismo tiempo, al mirarla allí, desmoronada por la enfermedad, me di cuenta de que lo que había hecho no era más que el reflejo de sus propios miedos y traumas. Había jugado con mi vida. Sí. Pero también había jugado con la suya. Tammy asintió lentamente, y las lágrimas empezaron a deslizarse por su rostro, como si la confesión final hubiera arrancado la última capa de resistencia que le quedaba. Sí, susurró, su voz rota, pero lo que más me duele ahora. Lo que más me duele es verte aquí. Después de todo lo que he hecho. Verte con esa mirada. Como si, a pesar de todo, aún hubiera algo dentro de mí que pudiera salvarse. Yo te arruiné. Art, lo sé. Mis manos temblaban al escucharla. Por un lado, sentía una oleada de ira. Pero por otro, había algo dentro de mí que me decía que no debía seguir el camino de la venganza. Estaba tan herido, tan cansado de todo esto, que por un momento quise rendirme. Quería gritarle que todo lo que había hecho había sido un error. Pero no pude. La verdad es que, en ese momento, la única persona que más que nada necesitaba ser salvada era yo mismo. Aunque no me lo pudiera permitir. Sentía que debía liberar el peso que llevaba sobre los hombros. El perdón, aunque nunca me lo hubiera planteado. Parecía ser el único camino. Te arruinaste a ti misma. Tammy. Pero yo también, dije, mi voz sonando más fuerte. Como si finalmente hubiera encontrado el coraje para enfrentar lo que había estado reprimiendo todo ese tiempo. Y lo peor es que te creí. Creí cada palabra que me dijiste. Me dejaste atrapado en tu mentira. En tu manipulación. Creí que la vida que vivíamos era real. Que el amor que compartíamos. Bueno, era eso, amor, pero todo era una farsa. Todo fue una mentira que tú misma construiste. Y me arrastraste con todo eso. Me levanté, caminando hacia la ventana, mirando cómo la luz del atardecer se filtraba a través de las nubes, creando sombras en el suelo. La paz que había buscado en este pueblo. La paz que había estado buscando en mi vida. Parecía tan lejana. ¿Acaso alguna vez encontraría la forma de deshacerme de todo esto? ¿De todo lo que había hecho? ¿De todo lo que me habían hecho? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Tammy? Le pregunté, mi voz más suave, como si de alguna manera estuviera buscando una respuesta que ni ella ni yo sabíamos dar. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Con todo lo que me has hecho? Tammy no respondió de inmediato. Y por un momento pensé que no diría nada más. Pero finalmente, con la voz rota, dijo: haz lo que tengas que hacer. Art, haz lo que te dé paz. Yo ya no puedo hacer nada por mí misma. Solo quiero que entiendas que no todo fue tan sencillo. No fue solo el miedo. Fue la desesperación. La falta de amor que sentí cuando nos casamos. No te lo conté. ¿Por qué? Porque creí que no te importaría. Que no podrías entender. Pero ahora, aquí, al final de todo, me doy cuenta de lo estúpida que fui. Y lo siento por todo. Por primera vez desde que llegué a este pueblo. Sentí algo diferente. No era el rencor que había sentido durante todos esos años. No era la ira que me había impulsado a buscar venganza. Era algo más. Algo que no sabía cómo identificar. Una sensación que no quería admitir. Pero que estaba ahí. Lástima. Compasión. Tal vez un pequeño resquicio de perdón. Pero, sobre todo, entendimiento. Lo sé, respondí, aún mirando hacia la ventana. Sé que lo hiciste por miedo. Y sé que, de alguna manera, tú también fuiste víctima de todo esto. Pero eso no cambia lo que has hecho. No cambia lo que me hiciste sentir. Y no cambia lo que ha pasado entre nosotros.
Tammy se levantó lentamente de la silla, tambaleándose como si la enfermedad que la consumía también hubiera desgastado su voluntad. «Te he hecho daño, Art», susurró, con la mirada fija en el suelo. «Y lo sé, pero quiero que sepas que siempre te quise. Que, aunque lo haya hecho todo mal, nunca quise verte sufrir». El dolor en su voz fue palpable. Y por un momento, me hizo cuestionar todo lo que había creído. Pero la verdad estaba clara. Yo también había sufrido. Yo también había sido víctima de sus mentiras, de su traición, de su egoísmo, y lo más doloroso de todo, quizás, era que nunca me había dado cuenta de cuánto daño me había hecho hasta ahora. Tal vez tengas razón, dije con voz fría, volteándome finalmente hacia ella. Tal vez nunca lo quise ver. Pero no importa ahora. Lo que importa es que, al final, ya no puedo seguir viviendo con esta carga. Ya no puedo seguir guardando todo el dolor que me has causado. Y aunque te perdone, aunque entienda tus razones, eso no cambia lo que pasó. Tammy se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera asimilando mis palabras. Después, susurró, «Lo sé, lo entiendo, pero te pido, Art, que si alguna vez encuentras la paz, no la encuentres a costa de lo que ya perdimos». Esas palabras me alcanzaron, me tocaron en lo más profundo. Era cierto, había perdido mucho, pero tal vez había algo que aún podía recuperar. No sabía qué, no sabía cómo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no estaba completamente perdido. Quizás había una manera de encontrar la paz, de encontrar el perdón. Tal vez solo necesitaba darme a mí mismo la oportunidad de sanar. Me quedé allí, mirando a Tammy, sabiendo que aunque nunca podría olvidar lo que me había hecho, también sabía que el perdón era algo que necesitaba por mí mismo, no por ella. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría mi vida. Tenía que seguir adelante. Dejar ir el pasado. Y reconstruir mi vida, sin importar lo que eso significara. «Te voy a dejar ir, Tammy», dije finalmente, con una calma que me sorprendió. «Y voy a dejar ir todo lo que has hecho. No porque te lo merezcas, sino porque me lo merezco yo». Ella asintió, con una tristeza infinita en los ojos. Y vi cómo se desmoronaba aún más. Como si por fin comprendiera la magnitud de todo lo que había perdido. Sin decir una palabra más, salió de la habitación, dejándome con mis pensamientos y con una sensación extraña de liberación. En ese momento, comprendí que el verdadero viaje, el verdadero desafío, no era enfrentarse a Tammy o a cualquier otra persona. Era enfrentarse a mí mismo, a mis propios demonios, y encontrar la fuerza para seguir adelante. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez, me sentía listo para recorrerlo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, tal vez, la paz finalmente estaba al alcance de mi mano. Pero solo el tiempo diría si realmente había encontrado el camino hacia ella. La sensación de liberación que había experimentado en ese momento se desvaneció rápidamente al darme cuenta de que, aunque había dejado atrás una parte de mi vida, el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche que siguió estuvo llena de pensamientos que no podía callar. Una maraña de emociones que, aunque parecía haber liberado, seguían atrapándome. Había tomado la decisión de enfrentarme al dolor, de perdonar a Tammy. Pero el peso de lo que había sufrido, lo que me había hecho, seguía presente. ¿Realmente podía dejarlo ir? ¿Podría alguna vez volver a ser quien era? O mejor dicho, ¿quién debía ser? ¿Era posible encontrar paz después de todo lo que había perdido? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. La luz de la luna reflejaba en el horizonte, pintando el cielo con una tonalidad gris, casi etérea. El mundo parecía seguir su curso,
Pero yo sentía que mi vida había quedado suspendida en el tiempo. Todo lo que conocía, todo lo que pensaba que sabía sobre mí, estaba siendo reescrito, desmantelado por una verdad que no había podido ver antes. Mi mente seguía dando vueltas sobre todo lo que había sucedido. Las revelaciones que se habían sucedido en cadena. Cada una más dolorosa que la anterior. El teléfono vibró en mi bolsillo, rompiendo el silencio que me envolvía. Era un mensaje de Peter, el oficial de policía. Lo leí varias veces antes de comprender completamente lo que me decía. La investigación está avanzando. Todo apunta a que la muerte de tu exabogado no fue un accidente. Parece que hubo algo más detrás de todo esto. Algo más grande de lo que pensábamos. Nos están acercando a la verdad. Pero necesitamos tu colaboración. El peso de sus palabras me golpeó como una marea alta. Durante todos estos años, pensé que mi vida había sido destruida por las mentiras de Tammy y su hermana. Pero ahora me enfrentaba a algo mucho más grande. Algo que nunca habría imaginado. Una conspiración. Una manipulación mucho más profunda que había sido tejida por aquellos a quienes había amado y confiado. Mi exabogado, quien había sido testigo de tantas de las intrincadas decisiones de mi vida. Estaba muerto, y detrás de su muerte, había algo oscuro, algo que aún no comprendía del todo. Sin pensarlo, envié un mensaje a Peter para coordinar una reunión. La inquietud y la necesidad de saber la verdad me empujaban a actuar rápidamente. Pero algo dentro de mí me decía que no sería fácil. Esta vez, no se trataba solo de descubrir lo que me había hecho Tammy o su familia. Se trataba de destapar algo mucho más grande. Algo que afectaba no solo a mi vida, sino a la de muchas otras personas. Y la verdad podría costarme mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mi antiguo matrimonio. De todo lo que había perdido. Me mantenían despierto. Pensaba en el niño que había criado. En el amor que había creído que existía. Y ahora me preguntaba si alguna vez había sido real. Mi mente se aferraba a esa imagen de la familia que alguna vez soñé tener. Pero la realidad era otra. Todo era una construcción de mentiras. Un castillo de naipes que había caído cuando menos lo esperaba. A la mañana siguiente, me dirigí a la estación de policía donde Peter me esperaba. Al llegar, vi cómo la rutina del lugar parecía inalterada. Pero yo sabía que, dentro de esa aparente calma, había algo que se estaba desmoronando. Me senté en la silla frente a Peter, quien no perdió tiempo en ponerme al tanto de los avances en la investigación. Lo que estamos descubriendo no es sencillo. Art, comenzó Peter, su rostro serio. Todo apunta a que Tammy y su hermana, junto con algunos otros involucrados, están en el centro de algo mucho más grande. Tu exabogado no solo estaba involucrado en la manipulación de los bienes y de la herencia, sino que también parecía estar involucrado en algo más oscuro. Algo que tiene que ver con el dinero, con el poder, con el control. Mis ojos se entrecerraron, tratando de comprender lo que me estaba diciendo. La verdad estaba ahí, al alcance de mi mano. Pero aún no era lo suficientemente clara para comprenderla por completo. Dinero, poder, control, esas palabras parecían vacías. Pero sabía que Peter no me las decía sin motivo. Lo que quiero que entiendas, Art, es que esta no es solo una cuestión personal. Continuó Peter, apoyando las manos en la mesa. Aquí hay algo mucho más grande en juego. Y tu exesposa y su hermana están en el centro de ello. Tammy está gravemente enferma, lo sabemos. Pero esa no es la única razón por la que están buscando tu perdón. Hay dinero en juego, y con él, el control sobre una serie de propiedades y activos que, al parecer, están siendo utilizados para algo mucho más grande. Y tú, Art,
Estás en medio de todo esto. Tal vez no lo sabías. Pero eres una pieza clave. Me quedé en silencio, procesando lo que me decía. El dolor de todo lo que había perdido. De todo lo que había sido manipulado. Me golpeaba con fuerza. Pero en ese momento, lo que más me preocupaba no era lo que había hecho mi familia. Lo que más me preocupaba era cómo iba a enfrentarme a esta nueva realidad. ¿Cómo podía luchar contra algo tan grande? ¿Cómo podía encontrar la verdad cuando la mentira había estado tan presente en mi vida durante tantos años? No sé si estoy preparado para esto. Dije finalmente, mi voz temblando. No sé si puedo enfrentarlo. Después de todo lo que me han hecho. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo seguir luchando por algo que ya no tiene sentido? Peter me miró fijamente, como si pudiera ver más allá de mis palabras. Como si pudiera entender la magnitud de lo que estaba pasando por mi mente. A veces, Art, la vida no te da lo que esperas. Pero eso no significa que debas rendirte. No importa cuán grande sea la verdad. Ni cuán dolorosa sea. Lo que importa es que sigas adelante. Tienes la oportunidad de cerrar este capítulo. De deshacer lo que se ha hecho mal. Solo tú puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. La pregunta es, ¿estás listo para hacerlo? Sus palabras me atravesaron como un rayo. Estaba claro que el camino hacia la verdad no sería fácil. Pero ya no podía quedarme atrás. Había perdido demasiado. Pero también había algo en mí que se negaba a dejar que el pasado me definiera. Tenía que luchar, no solo por mí mismo, sino por todo lo que había perdido. Por todo lo que aún podía recuperar. Sí, respondí con una determinación que no sabía que aún poseía. Estoy listo, lo haré. Peter asintió, como si esperara esa respuesta. Bien, entonces, prepárate, porque esto acaba de empezar. Lo que vino después fue una serie de eventos que me arrastraron aún más profundo en la oscuridad de la verdad. Lo que había creído que era una vida tranquila, alejada de la traición, de repente se convirtió en una espiral de secretos, mentiras y manipulaciones que no dejaban de crecer. Pero, aunque aún no entendía todo lo que estaba en juego, una cosa estaba clara. No podía seguir siendo el hombre que había sido antes. Tenía que enfrentar todo lo que venía. Porque al final, mi vida dependía de ello. La investigación avanzaba. Pero yo sabía que el camino sería largo y difícil. Tammy, mi exesposa, sus manipulaciones, todo lo que había sido construido sobre mentiras, estaba por ser desmantelado. Y mientras me adentraba más en ese mundo oscuro, la verdad comenzaba a despejarse. Pero también lo hacía la sombra de lo que había sido. La batalla no estaba solo en el exterior, sino dentro de mí mismo. Tenía que encontrar mi propio camino en medio de toda esta tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la respuesta estaba cerca. Después de la conversación con Peter, mi mente estaba en un estado de caos absoluto. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, parecía desmoronarse aún más rápido de lo que podía procesar. El camino que se abría ante mí no era solo uno de justicia, sino de revelaciones que podrían destruir lo que quedaba de mi vida, o quizás reconstruirla. La verdad sobre mi exesposa, Tammy. La conspiración, las manipulaciones, todo estaba saliendo a la luz de manera tan abrupta que apenas podía asimilarlo. Sin embargo, había algo más profundo, algo que me hacía sentir que, por fin, tenía la oportunidad de tener control sobre mi vida, de no ser solo una víctima más en su juego. Cuando me levanté de la silla, la decisión que había tomado en ese preciso momento se sintió como un peso menos sobre mis hombros, pero también como una carga mucho mayor que tendría que llevar. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar todo esto?
Podría desmantelar la mentira, la manipulación, y las vidas que habían sido construidas sobre mi sufrimiento. ¿O sería simplemente otro capítulo más en mi vida de dolor y traición? La luz del día se desvanecía rápidamente mientras pensaba en todo lo que había ocurrido. La sensación de vacío se apoderaba de mí, como una niebla que se filtraba por cada rincón de mi ser. Caminé por las calles del pueblo, sin rumbo, como si me dejara llevar por una corriente que no podía detener. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Pero nada de eso me importaba. En mi mente, solo existía la verdad que se revelaba lentamente, como un rompecabezas cuyas piezas nunca se habían encajado correctamente. Pero ahora, finalmente, empezaban a tomar forma. La tienda, la gasolinera, el taller, todo lo que había construido parecía una burla en comparación con lo que se estaba desmoronando en mi interior. ¿Cómo podía haberme dejado atrapar de esa manera? ¿Por tanto tiempo? ¿Cómo pude ser tan ciego a la manipulación y la mentira que me rodeaban? A medida que el sol se ponía, una sombra de incertidumbre se cernía sobre mí. Pero algo en mi pecho, aunque pequeño, me decía que todavía había tiempo. Todavía había algo que podía hacer para salvar lo que quedaba de mi vida. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Connie. La última vez que había hablado con ella. Su voz sonaba inquieta, como si hubiera algo que no me estaba diciendo. Algo importante. Al leer el mensaje, mi corazón dio un vuelco. Tammy está en el hospital. Art, no sé qué hacer. Ella quiere verte. Necesita hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras me atravesaron como una flecha. Tammy, la mujer que había destruido mi vida. La que había manipulado mi corazón. Ahora estaba pidiendo verme en su lecho de muerte. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué? Después de todo lo que había hecho. ¿Quería verme ahora? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Pero mi cuerpo, movido por una fuerza que no podía controlar, comenzó a caminar hacia el hospital. El hospital estaba a unas pocas calles de distancia, pero la caminata se sintió eterna. Cada paso que daba parecía un viaje en el tiempo, volviendo a cada rincón de mi vida que había compartido con ella. ¿Qué esperaba encontrar en aquel lugar? Sería mi oportunidad para finalmente enfrentarla. ¿Para ver en sus ojos el arrepentimiento que nunca había demostrado? ¿O quizás solo era otra trampa? Otra mentira. Una última jugada para manipularme aún más. Al llegar al hospital, el frío del aire de la noche se coló en mis huesos. Pero no me detuve. Avancé por el pasillo del hospital, mis pasos resonando en el suelo de linóleo, mientras la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder se apoderaba de mi pecho. Al final del pasillo, la habitación de Tammy estaba justo frente a mí. La puerta estaba entreabierta, y por un instante, me detuve. ¿Debía entrar? ¿De verdad quería enfrentarla después de todo? ¿O debía seguir adelante, dejarla atrás, y seguir con mi vida? Finalmente, empujé la puerta y entré. Tammy estaba acostada en la cama. Su rostro pálido, sus ojos hundidos por el sufrimiento. En sus manos, una máquina de oxígeno pitaba con regularidad. Y la luz tenue de la habitación solo resaltaba su fragilidad. No era la mujer que había conocido. No era la mujer que me había manipulado durante tanto tiempo. Ahora, ella era solo una sombra de lo que había sido. Una figura triste y quebrada. Como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Cuando me vio, sus ojos se abrieron lentamente. No había furia, ni odio, ni manipulación en su mirada. Solo una vulnerabilidad que no había visto en ella nunca antes. Art, susurró, su voz débil, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Sé que no lo merezco. Sé que todo lo que hice no tiene perdón. Pero
Pero te pido que me escuches. Antes de que se acabe todo. Quiero que sepas la verdad. Me quedé en silencio, observándola. Había una parte de mí que quería gritarle. Que quería decirle todo lo que había guardado en mi corazón durante años. Pero algo en su tono, algo en su mirada, me hizo callar. Quería escucharla. Por primera vez en mucho tiempo. Quería escucharla sin juzgar, sin el peso de la ira que siempre había cargado sobre ella. Lo hice todo por miedo. Art, dijo, las lágrimas cayendo lentamente de sus ojos. Miedo de que me dejaras. Miedo de perderlo todo. Pensé que si te mantenía cerca de mí, si te hacía creer que el niño era tuyo, entonces te tendría. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. No me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. De cuán lejos estaba llegando. Su confesión me alcanzó, pero no de la forma en que esperaba. Mi corazón no se llenó de rabia, como había anticipado. En lugar de eso, sentí un dolor profundo, un dolor que venía de entender finalmente lo que había sucedido entre nosotros. El miedo, la desesperación, todo eso se había apoderado de ella, y yo, de alguna manera, había sido cómplice de esa mentira, de ese engaño. No me pidas perdón, respondí finalmente, mi voz suave pero firme. No necesitas pedírmelo, ya no me importa, lo que me importa es lo que tú decidas hacer ahora. ¿Vas a seguir con esta mentira? ¿O vas a enfrentar la verdad? Tammy cerró los ojos, como si sus palabras fueran un peso insoportable. No sé si puedo enfrentarlo. No sé si puedo cambiar lo que hice. Pero te prometo, Art, que si me das la oportunidad, trataré de hacer las cosas bien. Aunque sea lo último que haga en esta vida. Había algo sincero en su tono. Algo que no había visto nunca en ella. Quizás no era tarde para cambiar. Para rectificar lo que se había roto entre nosotros. Pero no era algo que yo pudiera decidir. La decisión era suya. Ya no tenía el poder sobre mi vida. Ya no tenía el control. Me quedé en silencio, observándola. El tiempo parecía detenerse en ese momento. Sabía que, aunque ella estuviera pidiendo perdón, el daño ya estaba hecho. Y aunque la vida me había dado la oportunidad de enfrentarla, de conocer la verdad, sabía que la verdadera batalla no era con ella. La batalla era conmigo mismo. Era mi oportunidad para liberarme del pasado. Para dejar ir lo que me había estado destruyendo durante tanto tiempo. Con una última mirada, salí de la habitación, dejando atrás a Tammy, a su confesión y a la posibilidad de una última mentira. Al final, todo lo que había sucedido entre nosotros, todo lo que habíamos construido, no era más que un capítulo cerrado en mi vida. Aunque no podía olvidarlo todo. Ahora sabía que, por fin, tenía la fuerza para seguir adelante.